través de nuestra experiencia terapéutica podemos decir, como ya hemos explicado en otros vídeos, artículos y en mi propio libro, que el trastorno obsesivo requiere probablemente de dos factores: una cierta predisposición genética y unas circunstancias traumáticas puntuales o altamente estresantes extendidas en el tiempo. Es decir, cuando una persona ha padecido experiencias como el bullying o acoso escolar de forma sistemática, ha vivido en un entorno permanentemente crispado o en el que había gritos, malos tratos psíquicos, o ha sufrido algún tipo de experiencia impactante en la infancia o la adolescencia, por ejemplo, abusos de uno u otro tipo, es muy probable que esa persona, tras esas circunstancias, quedara asustada, perdiera su espontaneidad e inhibiera su pulsión vital. A partir de ese momento deja de vivir para controlar la vida. Y en algún momento posterior, cuando tiene que enfrentarse a situaciones que, además de raciocinio, requieren de atrevimiento, de determinación, intuición o improvisación, la persona queda completamente bloqueada, puesto que, aunque hasta ahora no lo sabía, quizás esté atrapada en el miedo. El miedo es la base del trastorno obsesivo y muchas veces acaba arrastrando a la culpa que se incorpora tarde o temprano. Cuando la persona vive con temor, empieza a rememorar lo que ha hecho, incluso lo más inocente e insignificante, y lo hace como si hubiera cometido algo grave. Haber dicho algo que no correspondía, haber ofendido, haber transgredido los límites de lo correcto, y así sucesivamente hasta quedar atrapada en un bucle ansioso obsesivo que puede llegar a ser paralizante. Por eso afirmamos que mientras exista esa base de miedo o culpa, el trastorno obsesivo seguirá existiendo, y si desaparece la sintomatología de un determinado pensamiento o ritual, aparecerá otro más adelante, porque si no desaparecen o se minimizan el miedo y la culpa, en realidad solo estamos tratando el síntoma y no la raíz del problema. Y para salir de estas dos emociones paralizantes, lo que hacemos es devolver el instinto perdido, o en algunos casos, cuando el TOC proviene de una historia personal de sobreprotección en la que no ha habido posibilidad de vínculo espontáneo con la realidad, directamente activarlo. Muchas veces pongo el ejemplo, quizás exagerado, de que si una persona con TOC tuviera que pasar por un periodo de supervivencia en la selva amazónica, probablemente al salir ya no tendría síntomas obsesivos. ¿Por qué? Porque no le quedaría más remedio que actuar de forma instintiva e intuitiva en muchas ocasiones, y no podría estar rumiando sobre tal o tal cosa, y si ha hecho bien o mal, o si hace o no hace esto, le pasará o no lo otro. La vida, de la manera más cruda, se impondría, y el área más primitiva del cerebro tomaría el mando de la situación, y por tanto desbloquearía determinadas áreas, ese vínculo amígdala-hipocampo, atrapadas por una memoria emocional vinculada al miedo. Por eso es importante encontrar el modo personalizado de devolver al paciente a la vida real, sacándolo de la cárcel mental que representan sus obsesiones y compulsiones. Y para eso hay que explorar su historia vital, su estructura de personalidad, sus mecanismos psíquicos conscientes e inconscientes, y proponer una línea de actuación en la realidad, acompañado de un proceso terapéutico en el que se va trabajando sobre todos los anclajes que impiden esa activación del instinto. Como digo en muchas ocasiones, la lógica que nos acompaña es claramente de tipo biologicista, y es cierto que debe afinarse, pero cuando se persevera en el proceso terapéutico de superación, en una mayoría de casos se consigue o bien la superación del TOC o bien una reducción significativa. Y al finalizar la terapia, tratamos de que quede bien claro cuál es el estilo de vida que debe acompañar al paciente para que no haya recaídas.